Capítulo 2. El cuento de la cuenta. Había una vez, hace mucho tiempo, un pastor que solamente tenía una oveja. Empezó el hombre. Como solo tenía una, no necesitaba contarla. Si la veía, es que la oveja estaba allí. Si no la veía, es que no estaba, y entonces iba a buscarla. Al cabo de un tiempo el pastor consiguió otra oveja. La cosa ya era más complicada, pues unas veces las veía a ambas, otras veces solo veía una y otras ninguna. Ya sé cómo sigue la historia, lo interrumpió Alicia. Luego el pastor tuvo 3 ovejas, luego 4, luego 5, y si seguimos contando más ovejas me quedaré dormida. No seas impaciente, que ahora viene lo bueno. Efectivamente, el rebaño del pastor iba creciendo poco a poco y cada vez le costaba más comprobar, de un solo golpe de vista, si estaban todas las ovejas o faltaba alguna. Pero cuando tuvo 10 ovejas hizo un descubrimiento sensacional. Si levantaba un dedo por cada oveja y no faltaba ninguna, tenía que levantar todos los dedos de las 2 manos. Vaya tontería de descubrimiento, comentó Alicia. A ti te parece una tontería porque te enseñaron a contar de pequeña, pero al pastor nadie le había enseñado. Y no me interrumpas. Mientras el pastor solo tuvo 10 ovejas, todo fue muy bien, pero pronto consiguió algunas más, y entonces ya no le bastaban los dedos. Podía utilizar los dedos de los pies. Si hubiera ido descalzo, tal vez, convino él. De hecho, algunas culturas antiguas los usaban, y por eso contaban de 20 en 20 en vez de hacerlo de 10 en 10 como nosotros. Pero el pastor llevaba alpargatas. Habría sido muy incómodo tener que descalzarse para contar, de modo que se le ocurrió una idea mejor. Cuando se le acababan los 10 dedos, metía una piedrecita en su cuenco de madera y volvía a empezar a contar con los dedos a partir de 1, pero sabiendo que la piedra del cuenco valía por 10. ¿Y no era más fácil acordarse de que ya había usado los dedos una vez? Como dice el proverbio, solo los tontos se fían en su memoria. Además, ten en cuenta que nuestro pastor sabía que su rebaño iba a seguir creciendo, por lo que necesitaba un sistema que sirviera para contar cualquier cantidad de ovejas. Por otra parte, la idea de las piedras le vino muy bien para descansar las manos, pues en vez de levantar los dedos para la primera decena de ovejas, empezó a usar piedras que metía en otro cuenco, esta vez de barro. ¡Qué lío! Ningún lío. Es más fácil de hacer que de explicar. Al empezar a contar las ovejas, en vez de levantar dedos, iba metiendo piedras en el cuenco de barro. Y cuando llegaba a 10, vaciaba el cuenco y metía una piedra en el cuenco de madera. Y luego volvía a llenar el cuenco de barro hasta 10. Si al final tenía, por ejemplo, 4 piedras en el cuenco de madera y 3 en el de barro, sabía que había contado 4 veces 10 ovejas más 3, o sea, 43. Y cuando llegó a tener 10 piedras en el cuenco de madera, ¿qué sucedió? Buena pregunta. Entonces echó mano de un tercer cuenco, de metal. Metió en él una piedra que valía por las 10 del cuenco de madera y vació este. O sea, que la piedra del cuenco de metal valía por 10 del cuenco de madera, que a su vez valían cada vez por 10 piedras del cuenco de barro. Lo que quiere decir que la piedra del cuenco de metal representaba 100 ovejas. Muy bien, veo que has captado la idea. Si al cabo de una jornada de pastoreo, tras meter las ovejas en el redil y contarlas una a uno, el pastor se encontraba, por ejemplo, con esto, dijo el hombre, tomando de nuevo el bolígrafo y dibujando en el cuaderno de Alicia. Quiere decir que tiene 214 ovejas, concluyó ella. Exacto, ya que cada piedra del cuenco de metal vale por 100, la del cuenco de madera vale por 10 y las del cuenco de barro valen por 1. Pero entonces el pastor le regalaron un bloc y un lápiz. No puede ser, protestó Alicia. El bloc y el lápiz son inventos recientes. Los números se tuvieron que inventar mucho antes.
Esto es un cuento, Marisabedilla, y en los cuentos pueden pasar cosas inverosímiles. Si te hubiera dicho que entonces apareció un hada con su varita mágica, no habrías protestado. Pero mira cómo te pones por un simple blog. No es lo mismo, en los cuentos pueden aparecer hadas, pero no aviones ni cosas modernas. Está bien, está bien. Si lo prefieres, le regalaron una tablilla de arcilla y un punzón. Y entonces, en vez de usar cuencos y piedras de verdad, empezó a dibujar en la tablilla unos círculos que representaban los cuencos y a hacer marcas en su interior, como acabo de hacer yo en tu cuaderno. Solo que en vez de puntos, hacía rayas para verlas mejor. Por ejemplo, la figura siguiente significaba 173. Pero pronto se dio cuenta de que las rayas, si las hacía todas verticales, no era muy cómodo, pues no resultaba fácil distinguir, por ejemplo, 7 de 8 u 8 de 9. Entonces empezó a diversificar los números cambiando la posición de las rayas. A medida que iba familiarizándose con los nuevos números, los escribía cada vez más deprisa, sin levantar el lápiz del papel, el punzón de la tablilla. Y empezaron a salirle así. Poco a poco fue redondeando las siluetas de sus números con trazos cada vez más fluidos hasta que acabaron teniendo este aspecto. Pronto comprendió que no hacía falta poner los círculos que representaban los cuencos, ahora que los números eran compactos y no podían confundirse las rayas de uno con los del lado, así que solo dejó el círculo del cuenco cuando estaba vacío. Por ejemplo, si tiene 3 centenas, ninguna decena y 8 unidades, escribía 308. ¿Y no es más fácil dejar sencillamente un espacio en blanco?, preguntó Alicia. No, porque el espacio en blanco solo se ve si tiene un número a cada lado. Pero para escribir 30, por ejemplo, que son 3 decenas y ninguna unidad, no puedes escribir solo 3, porque eso es 3. Por tanto, era necesario el círculo vacío. El pastor acabó reduciéndolo para que fuera del mismo tamaño que los demás signos, con lo que el 308 del ejemplo anterior acabó teniendo este aspecto. Había inventado el cero, con lo que nuestro maravilloso sistema numérico estaba completo. No veo por qué es tan maravilloso, replicó Alicia. A mí me parecen más elegantes los números romanos. Tal vez sean muy elegantes, pero resultan poco prácticos. Intenta multiplicar 23 por 16 en números romanos. No pienso intentarlo. ¿Te crees que me sé la tabla de multiplicar en latín? Pues escribe en números romanos 3333. Eso sí sé hacerlo, dijo Alicia, y escribió en su cuaderno MMMCCXXII. Reconocerás que es más cómodo escribir 333 en nuestro sistema posicional decimal. Sí, lo reconozco, admitió ella a regañadientes. Pero ¿por qué lo llama sistema posicional decimal? En el sistema romano todas las M valen lo mismo y también las demás letras, mientras que en nuestro sistema el valor de cada dígito depende de su posición en el número. Así, en el 3333, cada 3 tiene un valor distinto. El primero de la derecha representa 3 unidades, el segundo 3 decenas, el tercero 3 centenas y el cuarto 3 millares o unidades de 1000. Por eso nuestro sistema se llama posicional y se llama decimal porque se salta de una posición a la siguiente de 10 en 10. 10 unidades son una decena, 10 decenas son una centena y 10 centenas un millar.